I am in England under house arrest now for 500 days. President Correa, why did you want us to release all the cables? Porque el que nada debe, nada teme. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Por si acaso, los Wikileaks nos fortalecieron, porque las grandes acusaciones de la embajada era el excesivo nacionalismo y defensa de la soberanía del gobierno ecuatoriano. Y por supuesto que somos nacionalistas, y por supuesto que defendemos la soberanía del país. It seems to me that the correct approach to deal with monopolies and duopolies and cartels in a market is to break them up or to make it so it is very easy for new publishers to enter in. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Julián. Hace más de 2 años se está discutiendo una nueva ley de comunicación para repartir el espectro radioeléctrico, es decir, el espectro para televisión, radio, para que solo 1/3 sea privado con fines de lucro. Eso es lo que tratamos de hacer, democratizar la información, la comunicación social, la propiedad de los medios de comunicación, pero obviamente tenemos pues la acérrima oposición de los propietarios de los medios de comunicación. I want to look at where you think Ecuador is going in the long term and where South America is going in the long term. Si continuamos con estas políticas de justicia, de equidad social, superando las inmensas injusticias de siglos, sobre todo con respecto a nuestros grupos indígenas, afrodescendientes, etcétera, América Latina tendrá un gran porvenir y es la región del futuro. Tenemos todo para ser la región más próspera del mundo. Thank you, President Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julián, al menos por este medio, y ánimo, ánimo, que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? Qué buena entrevista, de Rafael Correa con Julian Assange, aclaradora, y vamos a seguir con este tema. Tenemos ya la presencia de Sebastián Lacunza, él es el autor de Wikimedia Leaks, que nos contaba recién que en esta entrevista se nombra tu libro. Sí, porque Correa accedió al libro, que tiene un capítulo referido a Ecuador, y le refiere, le muestra el libro a Assange para precisamente exponer su punto de vista y contrarrestar lo que los medios ecuatorianos estaban diciendo que contenían los cables de Wikileaks sobre Ecuador. Perfecto. Como para mostrar la otra campana. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el libro para comenzar a contarles a ustedes cómo fue la publicación de este libro, cómo conseguiste la data, cómo te llegó, contanos todo. Bueno, ocurrió que en un principio Assange selló alianzas con diferentes medios del primer mundo de América Latina para difundir los cables de Wikileaks. Entregó información a diferentes diarios. Claro, Assange se encontró con 252.000 cables, que es una cantidad inconmensurable, inevitable. Entonces hizo pactos con medios del primerísimo mundo, y también luego de ese pacto con esos medios de Europa y Estados Unidos, aterrizó en América Latina. Vale la pena repasar los 5 medios que eligió en primer lugar. Un diario de Estados Unidos, uno de New York Inglaterra, Times, The Guardian de Inglaterra, uno de Francia, Le Monde, uno de España, El País, son los más conocidos. Y la revista Der Spiegel de Alemania. Claro. Todos medios muy serios, prensa de calidad, de tendencia progresista, a su vez integrantes de holdings de comunicación muy importantes. Tardaron un trimestre en romper esa alianza porque Assange denunció que estaban editando con un criterio a su antojo. Con otro criterio, claro. Estaban ¿no? transformando la información según sus propias conveniencias y la conveniencia de sus holdings. Eso es importante de saber. Luego llegó el capítulo en que algunos diarios de América Latina, entre ellos Página 12 de la Argentina, obtuvo la clave secreta para poder empezar a publicar los Wikileaks que tenían que ver con la situación internacional y también con la situación en la Argentina. Ustedes saben que hay políticos de la Argentina que iban a la Embajada de Estados Unidos a golpear las puertas, y muchas personalidades prominentes de la política que decían ante el embajador estadounidense cosas que no decían a los medios en la Argentina. Esta es la nota, sí, de Iván con Santiago O'Donnell. Vinimos a ver a Santiago O'Donnell, el autor de Argeleaks y uno de los que entrevistó a Julian Assange, para que nos cuente quién es este personaje, qué es Wikileaks y qué impacto tuvieron esos cables en la realidad mediática argentina.
Santiago, ¿quién es este personaje enigmático Julian Assange y qué es Wikileaks? ¿Cómo surge? Julian Assange es un ex hacker australiano que inventó el método Wikileaks, que es la de conseguirse un sitio seguro para que la gente pueda hacer denuncias y que no puedan rastrear a la persona que hizo la denuncia y así represaliarla. De esta manera se supone que iban a aparecer muchas noticias que antes no aparecían en los diarios o en los medios de comunicación porque la gente tenía miedo. En cambio, si se lo daban a Assange y él lo mostraba, entonces iban a aparecer muchas cosas, y logró mostrar secretos muy importantes del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra de Irak y de Irán, y también sobre los cables diplomáticos. ¿Cómo fue su encuentro con Assange en Londres y qué es lo que recuerda de él? Bueno, fue un encuentro muy lindo que tuvimos en un castillo. Él me trajo unas galletitas de limón y un café porque hacía mucho frío. Yo tenía mucho frío cuando llegué y él se dio cuenta y me lo trajo y me lo sirvió él. Y yo hablé con él y yo decía que yo quería contar su historia porque él como que primero había estado Che Guevara en la selva con el fusil y después el comandante Marcos en la selva con la laptop, y ahora estaba él con la laptop pero en el castillo, y que yo quería contar su vida porque me parecía que era la mejor manera de contar Wikileaks. Y él me decía que no quería que hable de su vida, que lo importante era su obra y eran sus palabras. Entonces yo agarré una galletita de limón y se la puse en la cara y le dije, yo quiero escribir de esto. Y bueno, él me dijo, bueno, vamos a ver, qué sé yo, llamame. Después nunca más lo volví a entrevistar, pero sí escribí esa historia de la galletita de limón, que era lo que yo quería contar. Interesante la nota de Iván. Muchísimas gracias, Iván, sos un grosso. Nos encantó tu entrevista con Santiago O'Donnell. Y aquí tenemos a Sebastián, que obviamente nos está contando, ¿no? Dimes y diretes, la trama, el trasfondo de la publicación de este libro. Recién nos contabas de estas entrevistas, de estas visitas, ¿no? Bueno, hay muchas personalidades de la vida pública en la Argentina que iban a la Embajada de Estados Unidos, se reunían con el embajador, le decían cosas increíbles que a su vez no decían en público en la Argentina. Personalidades del periodismo como Jorge Lanata, Joaquín Morales Solá, o de la vida política como Elisa Carrió y Alberto Fernández, por ejemplo, iban a la embajada y decían, creyendo que estaban en off absolutamente y suponiendo que nunca estarían en on, sus afirmaciones, cosas que son graves, polémicas, difíciles de digerir. Sí, que incluso a veces contradicen sus discursos públicos, y en el caso particular de los medios, lo que ocurrió fue que los propios medios, cuando recibieron los cables de Wikileaks, decidieron no publicar aquellos que los afectaba a ellos mismos, es decir, que mostraba a dueños de empresas o a importantes editores, vos recién citabas algunos, y decidieron no publicarlos. Esta fue una matriz de Argentina y también de Ecuador, por eso es que... pasó lo mismo en los dos países. Nosotros, en toda Latinoamérica. Estimo en todo el mundo. Nosotros lo que hicimos fue tomar de Latinoamérica, país por país, todos los cables que referían a la relación conflictiva de medios con gobiernos, que es muy rica y muy extendida, y dimos cuenta de todos esos cables que no habían sido publicados. El lenguaje me recuerdo de lo que sé, era así como súper coloquial, ¿no? Se hablaban... Sí, porque eran reuniones... reuniones informales. Recuerden aquella reunión que es muy interesante ya a nivel de chisme, que era la de Sergio Massa con Malena Galmarini y la actual embajadora Vilma Socorro Martínez, en la que Sergio Massa, siendo jefe de gabinete, dice cosas muy duras del gobierno, de los Kirchner, y la Malena Galmarini aparentemente lo codeaba para que se calle, y la embajadora tomaba nota. Ecuador y Argentina tienen algo en común en relación a esto también, que es que también está discutiendo una nueva ley de medios Ecuador. De hecho, de Argentina fueron varios a dar información y a ponerlos al tanto. El capítulo de Argentina, de hecho, hace eje sobre la ley de medios, porque no bien se anunció por parte del gobierno la intención de una ley de medios cuando era el conflicto con el campo y demás, a partir de ahí es que empiezan a acudir no solamente empresarios periodísticos, dueños de los principales diarios de Argentina, sino también Gabriel Mariotto, en nombre del gobierno, va un poco a tratar de ver cómo era el sistema de control de monopolios en Estados Unidos, y la embajada lo recibe de muy buen grado, porque aunque parezca mentira, la embajada envía un despacho a Washington en el que dice que la ley, que comparte parte de la crítica que le hace el gobierno, el Grupo Clarín, y comparte algunas de las motivaciones para la ley de medios para desconcentrar el cable. Dos cosas. Una, ¿cómo hace Julian Assange para zafar de esta situación? Y dos, si en algún momento tuviste miedo al publicar este libro.
Nosotros, la verdad, no tuvimos miedo, porque es una pregunta que incluso hemos presentado el libro en otros países y nos dicen, los han amenazado. En realidad hay que decir lo siguiente, en un momento Assange libera los cables y nosotros lo que hicimos fue un trabajo muy metódico de ordenarlos, pero los cables estaban liberados. Ahora vos preguntabas cómo va a ser Assange para salir de esta situación. Carlos, vos hace un instante decías que el Reino Unido hasta amenazó con entrar por la fuerza de la embajada. Que aparentemente nunca se aplicó, pero que tiene que ver con la protección de los inmuebles y demás, donde lo tendría que autorizar un juez y sería un escándalo, claramente. Podrían ingresar a la embajada. Las embajadas son territorio extranjero. Exacto. Inviolable. Hay una convención de Viena que garantiza que son territorio intocable. Ahora, el Reino Unido quiere poner en juego una norma británica que fue para un contexto totalmente distinto cuando habían surgido disparos desde dentro de la embajada de Libia, ¿no? No es claramente... Impresionante. Sí. Este tema da y lo vamos a seguir tocando. Tengo un Twitter interesante. Aguardame un segundito, Lore. En un instante nada más estamos con eso. Te doy muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Sos uno de nuestros primeros invitados, así que muchas gracias por compartir esta mesa. Vamos a un día como hoy, esta sección nuestra donde con un poco de humor te contamos WikiLeaks. Un día como hoy, el australiano Julian Assange abrió una canilla y esas filtraciones desencadenaron un tsunami mundial. La principal preocupación de la CIA es que se revele su mayor secreto, que Obama, en verdad, es republicano y musulmán. No les tenemos miedo, conocemos todos sus secretos, sabemos que Bush se hace pis en la cama, Sarkozy usa tacones y Berlusconi es virgen.